Esta noche en T30 Noticias, artículos de la Ley 1804 son invalidados por la Corte de Apelaciones. Le diremos qué dice su autor, Randy Terrill. Una guardería infantil local se niega a cerrar sus puertas después de que el Departamento de Servicios Humanos del Estado pidió que lo hicieran. Nuevas voces se escuchan en contra del proyecto de ley que preguntaría por estatus migratorio a las personas en Arizona. En los deportes, el Barcelona es frenado por el Inter de Milán y la mexicana Lorena Ochoa dice que se retira del golf. Esto y más a continuación en T30 Noticias. Buenas noches, es martes 20 de abril del 2010. Qué bueno que nos acompañan en esta edición de Noticias. Soy Luis Estrada por Carlos Toledo. Comenzamos hablando de la Ley 1804. A pesar de la decepción y desacuerdo de su autor Randy Terrill, algunas de las cláusulas de esta fueron invalidadas en una corte judicial. Carlos Toledo nos cuenta más. Luis, el panel de 3 jueces de la Corte de Apelaciones del 10º Circuito Federal decidió invalidar 2 cláusulas de la ley que afectaban directamente la actividad privada de las empresas. Estas cláusulas tenían que ver con discriminación laboral en contra de ciudadanos si se les despedía mientras se conservaba a trabajadores indocumentados. Y la otra cláusula tenía que ver con retener la mayor cantidad de dinero de impuestos a trabajadores cuyo estatus legal no se hubiera determinado. Hoy conversamos con el autor de la 1804 y con quienes se oponen a esta. Héctor Raúl trabaja como carnicero en un supermercado mexicano en el sur de Oklahoma City. ¿Qué es lo que hace como carnicero? Como cortar, marinar, de todo. ¿Sí? Sí. Son compañías para las que trabaja gente como Raúl las que hubiesen sido afectadas si se exigiera que sus contratistas verificaran el estatus migratorio de sus trabajadores. Esto lo mandaba la ley 1804. Si no había verificación de los trabajadores, se les hubiera retenido el máximo posible en impuestos en sus cheques de salario. Pero esto fue dictaminado como inaplicable por una corte federal. Esas provisiones declaradas inválidas por la corte de 3 jueces, la de despido amañado y la de retención de impuestos si no había verificación migratoria, eran las provisiones con menos peso y con menos consecuencia, dice. Terrill afirma esto porque cuando se trata de compañías con negocios con el Estado, una vez más, como te digo, si se trata de una agencia estatal, municipal o condadal, o si eres una compañía con contratos con el gobierno, tienes que verificar el estatus legal de tus empleados si se te va a pagar por obras realizadas con dinero de los contribuyentes. Y aunque Terrill esté en desacuerdo con que se hayan declarado inválidas las provisiones de menos peso, otros se muestran a favor por considerarlas negativas para la empresa privada en Oklahoma. Castigar al empleador que le era difícil encontrar trabajadores y decirle no nos importa, contrata a quien pueda siempre y cuando retenga sus impuestos era una carga muy pesada para el sector privado. La tarea de identificar el estatus migratorio es en la frontera. ¿Por qué le voy a pedir a los negocios que hagan la tarea del gobierno federal? Pregunta. Y es que aunque la ley 1804 perdió estas 2 provisiones que afectaban la actividad privada de las empresas, sigue siendo considerada negativa en general para el Estado. No tiene sentido para Oklahoma, para los negocios, para las relaciones interraciales y no tiene sentido para el que paga impuestos porque está pagando por la cuenta que el gobierno federal debía haber pagado. Pero a pesar de que la ley se aprobó, no se vio cierre de negocios o salida masiva de inmigrantes. Es más, algo positivo quedó al descubierto. Muchos de los negocios, sectores grandes de la economía, dependen en la labor del indocumentado, inmigrante, como son las industrias de servicios, como son construcción. Algo que quedaría demostrado con la existencia de negocios como este en el sur de Oklahoma City, en el que gente como Héctor Raúl aún labora. Terrill enfatizó que verificar el estatus migratorio a empleados de compañías con contratos con el gobierno sigue siendo obligatorio. Ahora bien, las 2 cláusulas anuladas son: una, la de despido de ciudadano o residente conservano en nómina a inmigrantes indocumentados, y 2, la de retener la mayor cantidad de dinero de impuestos a trabajadores cuyo estatus legal no esté determinado. Luis. Gracias, Carlos, por el reporte. Y ahora vamos a ver qué más hacen los funcionarios electos en el Estado en nuestro reporte desde el Capitolio.
Un proyecto de ley que requeriría que las mujeres que buscan tener un aborto reciban un ultrasonido antes fue aprobado en el Senado estatal. Bajo esta legislación, el doctor en turno tendría que también describir el feto a la mujer. Asimismo, otras 4 propuestas de ley que tienen que ver con el aborto también fueron aprobadas en el Senado. Los restaurantes de Oklahoma que hayan diseñado un salón para fumadores podrían recibir próximamente un reembolso del 50% si convierten estas áreas libres de humo, según un proyecto de ley aprobado por el Senado. Este programa voluntario autoriza al Departamento de Salud para implementar el programa de reembolso. Esto permitiría a los restaurantes recuperar el 50% de sus gastos si implementan esta medida antes de enero del año 2013. Los oklahomenses podrían ver más mercados saludables en sus vecindarios, esto debido a una legislación impulsada por el representante estatal Seneca Scott. La medida proveería incentivos a individuos que abren mercados saludables y que fue firmada por el gobernador esta semana. Cerca de 7 millones de estudiantes de preparatoria alrededor de la nación participan en deportes cada uno, y cerca de 8.000 niños terminan en salas de emergencia debido a lesiones relacionadas con los deportes. Por eso, el representante estatal Doug Cox propuso una legislación que previene que estudiantes de Oklahoma sufran heridas graves o hasta la muerte. Su proyecto de ley requeriría que se desarrollen reglas, información y formularios para informar a los entrenadores, atletas y sus padres sobre los riesgos de lesiones como golpearse la cabeza. Y una guardería infantil local se niega a cerrar sus puertas después de que el Departamento de Servicios Humanos del Estado pidió que lo hicieran. David Stout, el productor del noticiero, nos cuenta más. Buenas noches, Luis. El Departamento de Servicios Humanos pidió que la guardería hiciera esto porque supuestamente ha habido problemas con la supervisión de los niños. Nuestra unidad de crímenes en contra de los menores fue llamada el pasado enero en relación a un reporte sobre el posible abuso sexual de un menor en una guardería de niños localizada en la cuadra 16.300 de la calle Santa Fe Norte. Según la sargento Jennifer Wardlow, vocera de la policía de Oklahoma City, 2 niños estuvieron involucrados en comportamiento inapropiado en esta guardería, la Petite Academy. Los padres de uno de los niños reportaron que su hijo regresó de la guardería con círculos dibujados alrededor de sus pezones y corazones dibujados en sus glúteos. Después de nuestra investigación se determinó que no se cometió ningún crimen en esta guardería infantil. Los niños involucrados eran básicamente de la misma edad, no hubo ninguna intención criminal, solo eran niños siendo niños. Pero aunque no hubo cargos criminales en este caso, el Departamento de Servicios Humanos del Estado encontró en su investigación que este incidente se debió a problemas de supervisión y decidió intervenir y pedir, no exigir, que la Petite Academy cerrara sus puertas. Existe un protocolo estatal que dice que los niños siempre tienen que ser supervisados porque si no, cualquier cosa podría ocurrir. Es una violación muy seria. Lori Monetti, vocera del Departamento de Servicios Humanos, dice que decidieron no exigir la clausura de la Petite Academy porque funcionarios de la guardería están trabajando con ellos para remediar los problemas y han sometido este plan de acción que deletrea cómo lo van a hacer. Estamos trabajando con ellos, ayudándoles a proveer entrenamiento a su personal y ellos han colocado más personal en cada cuarto dentro de sus instalaciones para asegurarse de que hay alguien supervisando a los niños a toda hora. Por su parte, la Petite Academy emitió un comunicado de prensa que dice: la Petite Academy está comprometido a proveer el cuidado de la más alta calidad en un ambiente seguro para todas nuestras familias. Hemos conducido entrenamientos adicionales con todos nuestros maestros en áreas de desarrollo y supervisión de niños. Y bueno, Luis, la policía de Oklahoma City dice que a través de su investigación de esta guardería piensan que han posiblemente descubierto un caso de mala conducta sexual en otra sucursal de la Petite Academy, pero en Edmond, y han pasado ese caso a la policía de esa ciudad. Gracias, David, por el reporte. Vamos a nuestra primera pausa, pero al volver, investigaciones de muertes ocurridas durante incendios podrían verse afectadas por los recortes de presupuestos.